Lucio Sicio Dentato, el guerrero inmortal de Roma. Roma ha sido cuna de héroes y conquistadores, pero pocos nombres resuenan con la misma fuerza que el de Lucio Sicio Dentato, el hombre que desafió la muerte una y otra vez en los campos de batalla. Se dice que fue el soldado más condecorado de la historia romana, un verdadero semidios de la guerra, cuya historia se sumerge en la delgada línea entre la realidad y la leyenda. Pero su historia no termina con la gloria, sino con una traición que dejó una huella imborrable en la memoria de Roma. El soldado de hierro. Desde joven, Dentato demostró un temple inquebrantable. Se alistó en el ejército romano a los 17 años, en una época de constantes conflictos, cuando Roma luchaba por consolidarse como potencia. Su primera gran batalla ocurrió en las guerras contra los ecuos y volscos, pueblos que amenazaban los territorios romanos. Allí, con apenas 20 años, se dice que resistió el asalto de un escuadrón entero con solo su escudo y su gladius. Pero no solo resistió, contra todo pronóstico, los obligó a retirarse. Su destreza en combate no pasó desapercibida. Fue seleccionado para luchar en los duelos de campeones, donde un solo guerrero representaba el honor de su pueblo. En más de una ocasión, se enfrentó a colosos del enemigo y siempre salió victorioso. Se dice que su lanza atravesaba el aire como el rayo de Júpiter y que su escudo, cubierto de cicatrices de batalla, jamás se partió. La guerra y la gloria. Con el paso de los años, Dentato se convirtió en el terror de los enemigos de Roma. Durante su carrera militar, participó en más de 120 batallas, una cifra asombrosa incluso para los estándares romanos. Durante las campañas contra los samnitas, una de las guerras más sangrientas de la historia temprana de Roma, fue él quien lideró una carga suicida contra una línea de lanceros enemigos. Se dice que, con su sola presencia, infundía pavor en los corazones de sus oponentes. En una ocasión, rodeado por decenas de guerreros, luchó con tal ferocidad que al final de la batalla su armadura estaba tan cubierta de sangre enemiga que su propio centurión no lo reconoció. En su vida como guerrero, se estima que eliminó a más de 1000 soldados enemigos en combate directo, una cifra que lo convirtió en una leyenda viviente entre sus compañeros de armas. Por sus hazañas, recibió incontables condecoraciones, 34 coronas de oro y plata, 83 collares, 160 brazaletes y 26 lanzas honoríficas. Pero la más importante de todas fue la corona cívica, la máxima distinción de Roma, otorgada solo a aquellos que salvaban la vida de un ciudadano romano en combate. Dentato no la recibió una vez, sino en múltiples ocasiones. Sin embargo, su verdadera prueba llegó en la guerra contra los etruscos. En la batalla del lago Badimón, las legiones romanas fueron emboscadas por un ejército etrusco enormemente superior en número. El pánico se apoderó de los soldados, pero Dentato, con su grito de guerra, se lanzó contra la primera línea enemiga. Como si Marte mismo guiara su espada, avanzó sin descanso, abriendo un sendero de destrucción entre los etruscos. La batalla, que parecía perdida, se convirtió en una victoria romana. Pero incluso los más grandes héroes tienen enemigos, y no siempre provienen del campo de batalla. La traición de Roma. Lucio Sicio Dentato no solo era un guerrero formidable, sino también un defensor del pueblo. Luchó por los derechos de los plebeyos y se opuso a la corrupción de la aristocracia romana. Su voz era temida por los senadores, quienes lo veían como una amenaza a su poder. Y así, en la sombra, comenzaron a conspirar contra él. Un día, le ofrecieron un puesto político, un honor que pocos soldados alcanzaban. Pero todo era una trampa. Durante una reunión con los senadores, fue emboscado y asesinado de manera brutal. Algunas fuentes dicen que fue apuñalado en un callejón, mientras que otras afirman que lo arrojaron al río Tíber para que su cuerpo se perdiera en las aguas oscuras. Roma, la ciudad a la que había servido con honor, le dio la espalda. Su muerte fue disfrazada de accidente, un intento de borrar su legado. Pero el pueblo no olvidó. Su historia se convirtió en una leyenda, y su espíritu guerrero aún resuena en los anales de la historia romana. El guerrero eterno. Hoy, la figura de Lucio Sicio Dentato es un símbolo de valentía y sacrificio. Su nombre es mencionado entre los más grandes guerreros de la humanidad, un hombre que desafió la muerte en innumerables ocasiones, solo para ser traicionado por aquellos a quienes juró proteger.
¿Fue su espíritu acogido por los dioses de la guerra? ¿O su alma aún vaga por las ruinas de Roma, clamando justicia? Nadie lo sabe con certeza. Pero su historia, teñida de sangre y honor, jamás será olvidada.